Buenas tardes, les damos la bienvenida otra vez a todas y todos los que se nos unen a estas conversaciones en torno a los cielos del Loa Medio, conversaciones científicas y vernáculas. Esta iniciativa cultural de la Asociación Indígena de Regantes y Agricultores Lailai es financiada por el Gobierno Regional de Antofagasta con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR 2% Cultura Año 2020, aprobados por el Consejo Regional Core, región de Antofagasta. Invitamos a los presentes en la plataforma Meet, así como a quienes nos ven a través de la señal de YouTube, a escribir sus preguntas e inquietudes, las que serán tratadas en la segunda parte de esta exposición, y nuestro invitado podrá responderlas. Bueno, ahora quisiera dejar con ustedes al presidente de la Asociación Indígena de Indígenas y Regantes Lailai, el señor Esteban Araya Toroco, que nos dirigirá algunas palabras. Bueno, Atán Kayaji, Alicao, Pichao, buenas noches, hermanas y hermanos. Quiero agradecer a todos los presentes, bueno, a los que están conectados hoy día siguiéndonos en la transmisión de YouTube. También agradecer a la conexión de Sandra Pastén y Sandra Bernas, que nos acompañan también parte del CORE, y Eugenia Prado también, que está presente. Bueno, es importante para nosotros este proyecto que fue financiado por el gobierno regional, el FNDR 2% de Cultura del año 2020. Dar los agradecimientos a ellos por este proyecto. Bueno, ahora estamos hoy día nuevamente en esta charla magistral que tenemos a Basilio Solís Castillo, un académico, investigador, magíster en astrofísica y candidato a doctor en astrofísica. El primer astrónomo Licanantay. Para nosotros, que yo soy indígena Licanantay, es un orgullo tener presente a Basilio y que nos dé esta charla magistral para todos los que están presentes hoy día conectados en línea. Esperamos cumplir su expectativa y que esta charla siga haciéndose con más conocimiento, sobre todo la retransmisión de este conocimiento ancestral que tienen las comunidades, que tenemos los indígenas, y cómo se cruza esa mirada con el conocimiento científico. Y es muy importante para nosotros como indígenas, como licanantay, poner mucha antropóloga, a Patricio Lillo, encargado del webinar, René Huerta, gestor cultural, y también a Daniel Briceño, que es el antropólogo, nuestro presentador. Así que muchas gracias a todos y esperemos cumplir su expectativa con esta gran charla magistral de Basilio Solís Castillo. Así que muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, Esteban. Y bueno, ahora como nos anticipaba Esteban, me toca presentar a un expositor muy especial, porque en él se unen en una amalgama interesante los conocimientos científicos y vernáculos, que es como la esencia de este proyecto. Él es Basilio Solís Castillo, proviene del pueblo Licanantay, su familia se remonta al sector de Río Grande, en la provincia del Loa. Con el esfuerzo de su comunidad, su familia y el suyo personal, obviamente, hoy fundamenta a través de la investigación y la docencia esos mismos conocimientos que él adquirió a través del tamiz de su árbol familiar, ese traspaso de abuelas y madres que constituye la base de toda civilización y de toda cultura. Basilio es licenciado en Física con mención en Astronomía en la Universidad Católica del Norte. Es magíster en Astrofísica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es candidato a doctor en Astrofísica del Instituto de Radioastronomía Max Planck, el Instituto de Astronomía Argelander, en la Universidad de Bonn, en Alemania. Y antes de todo esto, es un hijo de la comunidad Licanantay y un guardador de saberes. Hoy, a través de la charla magistral Halar la Pintur,
una mirada astronómica de la cosmovisión Licanantay, nos introducirá en esta conversación necesaria entre los universos científicos y vernáculos. Adelante, Basilio. Muchas gracias, Daniel, por esa presentación. Gracias a todos, en especial a Esteban, por invitarme a ser parte de este proyecto y poder compartir con ustedes esta mirada, este pequeño relato que ha sido mi vida y también la mirada a través de la astronomía, que es mi especialidad. Así que vamos a empezar. Voy a compartirles mi presentación. ¿Podrían confirmar si están viendo en la pantalla? ¿Sí? Sí, se ve bien. Sí, Basilio. Muchas gracias. Bien, entonces hoy les voy a presentar esta charla que titulé Halar Laipintur, que significa mirar o mirando estrellas en Kunsa. Es una mirada astronómica de la cosmovisión Licanantay. Y además de lo que mencionaban en mi presentación, además quisiera mencionar de que soy académico de la Universidad Central de Chile, justamente enseñando a otros jóvenes a poder ser astrónomos en un futuro. Así que es algo que me llena de pasión. Bueno, esta noche voy a compartir con ustedes en primer lugar, partiendo de mi persona, en este caso hablando un poco de la herencia familiar. Vamos a hablar un poco del desierto de Atacama, de cuáles son las condiciones que hacen tan especiales este lugar para la observación astronómica. Vamos a hablar un poco de cómo se construye un calendario y vamos a ver lo importante que es en la vida de cualquier pueblo. Vamos a hablar de las estrellas y luceros, de las conocidas constelaciones oscuras. Vamos a hablar un poquito de las nebulosas interestelares que tienen que ver un poco con estas constelaciones oscuras. Y finalmente voy a mencionar la conexión o relación que existen entre algunas celebraciones religiosas celebradas por el pueblo de Licanantay y el cielo. Primero quisiera, como me presentaron al comienzo, quisiera mencionar a mi familia, en este caso especialmente a mi padre, Basilio Solís, y a la familia de la cual provengo, que es originaria de Río Grande, de Santiago de Río Grande. Y durante mi infancia y mayor parte de mis estudios, yo al ser de Antofagasta, empecé a comprender, digamos, esta herencia que yo tenía y que finalmente creo yo que fue uno de los grandes impulsores al poder invitarme, incentivarme a poder estudiar astronomía, ya que viví toda mi vida bajo los cielos más limpios del mundo y los mejores para poder hacer observación astronómica. Así que creo yo de que eso es justificación suficiente para hacer lo que hago hoy en día. Y esta herencia familiar, digamos, es parte de uno, porque viene, digamos, desde el punto de vista ancestral, de generaciones en generaciones. Y al adentrarme en mis estudios, en mi investigación en astronomía, empecé a darme cuenta de estas conexiones, ¿no?, que existían y que solamente uno se da cuenta cuando tiene las dos caras de la moneda, ¿no? Cuando uno se encuentra lejos de este desierto maravilloso y uno añora el poder volver, uno se da cuenta de esa conexión que uno tiene. Y justamente, en primer lugar, lo que hoy les voy a compartir tiene que ver con este pequeño viaje, ¿no?, entre lo que conozco a través de mi familia, lo que he podido vivir en mi vida y ahora con esta otra cara, ¿no?, lo que es la astronomía. Entonces, lo primero es que vamos a hablar un poquito de este desierto, ¿no?, del desierto de Atacama. Como ustedes sabrán, el desierto de Atacama es una región bastante especial dentro de nuestro país y en este caso en el mundo, ya que posee condiciones las cuales lo hacen increíblemente propicios para generar lo que es la observación astronómica. Y eso se debe a las barreras naturales que existen tanto en el este, que es la cordillera de los Andes, ¿no?, que impide el paso de estas nubes, que en general hacen que el otro lado de la cordillera sea un ambiente tan lluvioso, inclusive selvático, ¿no? Y por el otro lado tenemos también la cordillera de la costa, que hace de que cualquier nubosidad que venga normalmente tenga que enfrentarse a esa cadena, ¿no?, de montañas.
También tenemos la corriente de Humboldt, que hace que la formación de nubosidad en la costa, si es que se forma, tiene muy baja humedad, por lo cual hace de que cualquier nube que pase hacia el desierto no tenga gran posibilidad de generar lluvias. Eso hacen, en este caso, que además, en conjunto con un tercer punto que se me olvidaba mencionar, que es el aislamiento de esta zona, que tiene baja población, digamos, humana, y lo cual hace que cualquier tipo de contaminación lumínica no disturbe cualquier observación astronómica que uno pueda hacer. Esas condiciones hacen de que este desierto sea tan maravilloso para observar el cielo y para que la astronomía sea algo tan innato, ¿no?, de poder realizar en estos lugares. Y estas condiciones generan, digamos, de que tantas instituciones académicas, tantas instituciones de investigación, estén interesadas en poder utilizar este desierto para poder mirar hacia el cielo y encontrar estas respuestas que se están buscando desde hace tiempo, y que creo yo que desde nuestra perspectiva podemos aportar un poquito en encontrar estas respuestas. El primer punto que quisiera compartir con ustedes tiene que ver un poco con lo que es un calendario. Hoy en día, para nosotros un calendario no es nada más que quizá alguna aplicación en un teléfono, a lo mejor una hoja de papel con numeritos, ¿no? Y el calendario normalmente para nosotros representa algo que nos posiciona en el año, digamos, en qué parte del año estamos. Ahora nos encontramos en el mes de febrero, luego viene el famoso mes de marzo, ¿no? Entonces nos dan cierta referencia a lo que es el año. Pero para los antiguos, que no tenían el calendario que tenemos hoy en día, que además proviene del hemisferio occidental, ¿no?, de la cultura europea principalmente, los antiguos no contaban con ese calendario. Entonces, una de las primeras preguntas que nosotros nos podemos hacer es ¿cómo se construye un calendario? O ¿qué eventos astronómicos utilizó una civilización, pueblo, una cultura, una comunidad para poder construir este calendario? ¿Y por qué es tan importante un calendario? Porque el calendario ordena la vida del pueblo, de la cultura, ¿no? Genera en qué momento nosotros debemos sembrar, en qué momento debemos cosechar, cuál es el ciclo de los animales, qué pasa con las estaciones del año, qué es lo que sucede con la época lluviosa, la época seca. Es decir, un calendario es algo fundamental para que una civilización se desarrolle. Y es por eso que, y sobre todo en un ambiente tan extremo como es el desierto de Atacama, la construcción de un calendario fue algo fundamental. Ahora, ¿cómo se construye un calendario? No es extraño de que nosotros al mirar o al estudiar distintas civilizaciones encontremos que la mayoría de las civilizaciones se dieron cuenta que en ciertas épocas del año nosotros tenemos un día en el cual hay más horas de luz que de noche y otros días en los cuales hay más horas de noche que de luz. Entonces nosotros tenemos esa diferencia, ¿no? Y todo esto se debe a que el planeta Tierra no se encuentra directamente orientado, sino que tiene una inclinación con respecto a su eje de rotación, lo cual hace que un hemisferio, en este caso el hemisferio sur, en el cual nosotros nos encontramos, esté más cerca, digamos, más de cara al Sol o más escondido del Sol. Dependiendo del tiempo, digamos, del año. Y eso hace lo que genera los famosos estaciones del año, ¿no? Y este ciclo que se observa normalmente, nosotros podemos verlos en el cambio de las estaciones, ¿no? Como estamos viendo aquí nieve, bueno, en el desierto de Atacama también neva en ciertas épocas del año, y nosotros tenemos en este caso, este cambio, ¿no?, de las estaciones. Tenemos un constante ciclo cambiante de temperatura, de luz, de vegetación, de lluvias, etcétera, y que van haciendo, digamos, van dando los rasgos principales que tiene un calendario, ¿no? Ahora, a través de estas diapositivas me gustaría un poco simularles más o menos lo que ve una persona parada en el desierto de Atacama, y en el cual ve o se percata del ambiente que está alrededor, ¿no? Entonces vamos a ponernos en el mes de junio, mirando hacia el este, es decir, hacia donde está la cordillera de los Andes, y vamos a ver la posición del Sol a una cierta hora, ya cerca, un poquito antes de las 10 de la mañana, que es el tiempo que yo ocupé para hacer esta simulación. Entonces tenemos al Sol en una posición. Si vemos
al mes siguiente, el mismo día, pero al mes siguiente, a la misma hora el Sol, pero en el mes de julio vamos a ver de que el Sol está en una posición un poquito diferente. Viendo a la misma hora, un mes después, en agosto, vemos que el Sol está en una posición diferente y así sucesivamente en el mes de septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y después del mes de diciembre, vamos a enero, febrero, marzo, abril, mayo. Y ahí luego viene junio, ¿no? Volveríamos a comenzar. Fíjense que este movimiento aparente que nosotros vemos en el cielo del Sol, porque estamos mirando a la misma hora de la misma dirección, vemos que el Sol va cambiando su posición, ¿ya? Digamos, este movimiento aparente, porque recordemos que el que se mueve es la Tierra, no el Sol, ¿no? Entonces, en este movimiento aparente en el cielo, nosotros vemos que distintos meses marcan distintas posiciones del Sol en este cielo, ¿no? Y eso, por supuesto, que quizá hoy en día con nosotros inmersos en esta vida tan rápida, ¿no? Llenos de trabajo, de ciertos plazos que cumplir, etcétera, no estamos mirando el cielo para poder percatarnos de este movimiento. Sí nos percatamos de que en el verano tenemos días más largos, ¿no? Y que en el invierno son los días más cortos. Pero sí, ciertas cosas hemos perdido, digamos, esta conexión con nuestro entorno, que los antiguos sí percibían claramente, porque era algo fundamental en su vida. Entonces, este cambio que nosotros vemos del movimiento del Sol a lo largo de digamos, de los meses, genera puntos en los cuales el Sol llega a un extremo por el norte y un extremo por el sur. Y eso nos ayuda a nosotros a entender un poco el movimiento, digamos, o el cambio en este caso del Sol en el cielo. Entonces, este movimiento aparente del Sol es algo que los antiguos ciertamente se dieron cuenta. Y de hecho, la mayoría de las civilizaciones que nosotros conocemos hoy en día tenemos vestigios de que esto lo pudieron encontrar, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que se llama los solsticios, ¿ya? Principalmente los solsticios marcan estos puntos extremos de la posición del Sol en el cielo, ¿no? Tenemos la posición más al norte y la posición más al sur. En el caso del desierto de Atacama, cuando ocurre el solsticio de verano, el Sol se encuentra en su posición sur máxima, digamos, cercano al mes de diciembre, ¿no? Y cuando es el solsticio de invierno, que sucede en junio, el Sol se encuentra mucho más al norte. Y ahí tenemos los dos extremos en los cuales se construye este calendario. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos de que las antiguas civilizaciones que habitaron el desierto de Atacama tenían conocimiento de esto? Una de las cosas es el hallazgo de estos pequeños monumentos, de la cual esta imagen que estoy mostrando, que tiene que ver con una investigación que se hizo en relación a estos saiwas, que se llaman, ¿no? O pequeños altares, o pequeños hitos, ¿no? Que marcaban un camino. Y estos hitos marcaban justamente ciertas alineaciones. Y estas alineaciones tienen que ver justamente con la aparición del Sol por el este, para marcar ciertos momentos especiales del año, y que en este caso corresponden a los solsticios. Otros tipos de estructuras a veces también se alinean con equinoccios, etc., con estos momentos importantes del año. Además, como muchos de ustedes sabrán, también es parte de la cultura licanantay, en este caso de que de los distintos poblados normalmente tienen lo que se llaman los cerros tutelares, ¿no? Este cerro que es como el padrino, ¿no? Del pueblo, del pequeño poblado que existe, y por lo tanto cada uno de estos cerros marca ciertos momentos especiales del año en donde aparece el Sol en una cierta época, aparece por un cerro, y cuando aparece por otro, digamos, en otra época, aparece por otro cerro, ¿no? Que en este caso la salida del Sol por ese cerro marca un punto importante. Entonces, además de estos saiwas que nosotros se ha podido encontrar en el desierto de Atacama, también existen estas alineaciones con estos cerros tutelares, ¿no? Y se ha estudiado largamente esta relación, ¿no? De la aparición del Sol por ciertos cerros, que les decían a los antiguos atacameños que comenzaba una cierta época, ¿no? Que comenzaba el calendario el cual ellos debían, digamos, debían sembrar o debían cosechar, o etcétera, ¿no? Por lo tanto, en vez de esta hojita que nosotros tenemos con los numeritos o las aplicaciones que tenemos en nuestro teléfono, ellos tenían
estos cerros y medían la aparición del sol en ciertos momentos del año. Y eso les permitió construir un calendario. Y este calendario, entonces, los atacameños se pudieron dar cuenta fácilmente de que este solsticio se repetía cada cierto tiempo, ¿no? Y es por eso que no fue difícil para ellos contar que 365 veces la aparición del sol por el este y ocultamiento en el oeste generaba este año, ¿no? En el cual se volvían a repetir las cosas. Por lo tanto, el que el calendario tenga 365 días no es algo muy extraño, muy difícil de encontrar. En este caso, los antiguos atacameños lo pudieron encontrar sin ningún problema. Ahora, ¿qué otro elemento existe también en el cielo que también es totalmente relevante? Y es la luna. ¿Ya? La palabra que define luna en Kunza es Kamar o Kamur. Esta palabra significa luna, pero a la vez también significa mes. ¿Y esto qué tiene que ver? En este caso, cuando nosotros hablamos de la luna tiene un ciclo, ¿no? Que estamos viendo en el video, que son las famosas fases lunares. Y estas fases lunares en las cuales tenemos una luna completamente oscura, luego va aumentando su cara visible, ¿no? Que debido a la proyección del sol, de la luz del sol sobre la luna. Y tenemos hasta luna llena y luego tenemos los pasos intermedios, ¿no? El cuarto menguante, el cuarto creciente, etc. Y justamente, de hecho, las antiguas civilizaciones, por ejemplo, los que construyeron los primeros calendarios en el hemisferio occidental, como por ejemplo los romanos, ellos midieron de que existían 12 ciclos de la luna en los 365 días que un año, ¿no? Entonces, no es raro de que en Kunza la misma palabra para referirse a luna sea la misma que se refiere también a mes, porque justamente la aparición de la luna y este ciclo de fases lunares se refiere a este ciclo que justamente cabe 12 veces dentro de este año solar, ¿no? Y es por eso de que nuestro calendario, el calendario gregoriano que tenemos actualmente, tenga 12 meses no es algo extraño, sino que viene de este ciclo de la luna. Y los antiguos atacameños también tenían conocimiento de eso. También, de hecho, la misma palabra también se ocupa para el ciclo femenino, conectando un poco con otras civilizaciones que también tiene que ver con este ciclo, ¿no? De 28, 29 días, que tiene que ver con esta fase lunar, ¿no? Cuando se vuelve a repetir la misma fase. Ahora, distintas investigaciones han encontrado de que el ciclo de la luna también se relacionaba con el proceso de siembra para los atacameños, la predicción meteorológica cuando se combinaba con otros eventos, ¿ya? Por ejemplo, anillos ópticos, digamos, alrededor de la luna, el color del cielo, temperaturas, etcétera, también se utilizaba para la predicción meteorológica, es decir, cómo venía, digamos, el año en punto de vista de temperatura, en punto de vista digamos, de nubosidad, etcétera, lluvias. Y también la luna se relaciona también con el ciclo de los animales, que tiene que ver con el alumbramiento. También se habla mucho del tema de la reproducción humana, también está relacionada con el ciclo de la luna. Es decir, además del sol que acabamos de hablar, que tiene que ver con este solsticio, ¿no? Este movimiento aparente que generó este calendario de 365 días, la luna también juega un rol muy, muy importante, diciéndonos en este caso o mencionando algunos tipos de ciclos, ¿no? Que tienen que ver con la siembra, con el nacimiento de los animales y también con el tiempo atmosférico. El segundo gran tema que quería mencionar esta noche tiene que ver con las estrellas y los luceros. En el desierto de Atacama, para todos aquellos que han tenido la oportunidad de estar ahí, en una noche estrellada se pueden ver muchas, muchas estrellas. Ahora, cuando uno mira con mayor detenimiento, algunas estrellas son de ciertos colores y otras tienen un color un poquito más anaranjado, cierto rojizo, ¿no? También vemos algunas estrellas que son más brillantes que otras. Vemos algunas estrellas que están muy juntitas unas de otras están bastante, digamos, como aisladas. Vemos que hay unas pequeñas nubecitas en el cielo y también vemos ciertas luces
o ciertos astros que se van moviendo a lo largo del año mucho más rápido que las estrellas en general. Y por lo tanto, este concepto de sentarse, o en este caso, o echarse en el suelo y mirar hacia el cielo, es algo que a los antiguos atacameños de seguro les llamó mucho la atención y por lo tanto pudieron hacer algún tipo de clasificación, ¿no? ¿Qué tipo de objetos para mí son más importantes que otros? En este caso, la palabra estrella es halar y en Kunza, pero ellos ocuparon una palabra, digamos, un poquito diferente para mencionar estos objetos que eran más brillantes o más importantes que otros. Y usaron la palabra halar kapur, que tiene que ver o significa como estrella grande, ¿no? Estrella brillante. Y esos son los conocidos luceros. ¿Ya? Los luceros es estos astros que son más brillantes o que denotan un cierto aspecto importante en el cielo. Distintos estudios han relacionado estos luceros a dos objetos astronómicos diferentes. Uno, que son las Pléyades, que es la imagen que ustedes ven en la parte superior, y las Pléyades son un grupo de estrellas. Ya también se les conocen como las 7 cabritas, por ejemplo. ¿Ya? Estas estrellas son muy brillantes, o en este caso tienen un color azulado, porque son estrellas jóvenes. Son estrellas que se formaron de una misma nube y son como estrellas hermanas, podríamos llamarlas, ¿no? Y que tienen relativamente poca edad, que en astronomía son unos pocos millones de años, ¿no? Comparación con el Sol, que tiene 4.500 millones de años. Estas estrellas, las Pléyades, son bastante jóvenes, ¿ya? Y aún conservan alrededor de estas estrellas una pequeña parte de estas nubes de la cual se formaron. Por eso a veces se ve como un pequeño reflejo, unas pequeñas nubosidades ahí entre estas estrellas. Ahora, el tema de las Pléyades es que si lo miramos en el cielo, las Pléyades pertenecen a lo que hoy se conoce como la constelación de Tauro. Y eso significa en este caso de que las Pléyades, al igual que todas las estrellas en el cielo, van a moverse, dependiendo de la época del año. El cielo que vemos hoy mismo no es el mismo cielo que vemos en invierno, por ejemplo. Y la aparición de las Pléyades, por ejemplo, antes de que aparezca el sol en la mañana temprano, o cuando el sol se ocultaba, uno de los primeros astros que brillaba, si eran las Pléyades, marcaba en este caso tiempo. ¿Ya? Las Pléyades eran utilizadas como medidores de tiempo durante la noche. Durante el día uno ve la posición del Sol, ¿no? A lo largo digamos, en esta esfera celeste en el cielo. La noche las Pléyades servían de referencia para medir el tiempo, al igual que el otro lucero bien importante que era el planeta Venus, ¿no? El planeta Venus normalmente nos deleita si nosotros miramos hacia el este, en los meses de enero al amanecer, hay una estrella, ¿no? Bien brillante, ¿no? Que es el planeta Venus y que anuncia, digamos, la llegada del día. De la misma manera, para los antiguos atacameños, la aparición de Venus marcaba el advenimiento del día y por lo tanto, digamos, la época laboral, la cual debían desempeñar sus labores. Y es por eso que Venus es un astro muy, muy importante, al igual que las Pléyades, porque marcaban este tiempo, ¿no? Durante la noche, y que ciertamente para los antiguos atacameños eran diferentes a las otras estrellas que tenían otros fenómenos asociados, ¿no? Entonces, para mí es muy importante tener en cuenta que cuando uno se encuentra en un cielo tan maravilloso como en el desierto de Atacama, uno puede hacer estas distinciones, ¿no? De estrellas. Si alguno de ustedes ha estado en una ciudad bien poblada o en otros países, se dan cuenta de que somos bien afortunados de poder tener un cielo en el cual vemos más de un par de estrellas, ¿no? La verdad es bien triste saber o estar en un lugar donde en verdad no se ven las estrellas de noche debido a la alta contaminación lumínica. Entonces, si nos remontamos a ese tiempo anterior a toda esta tecnología y esta contaminación lumínica, las Pléyades y el planeta Venus presentaban, digamos, esta característica de poder guiar a los antiguos atacameños en el tiempo, cómo transcurría el tiempo. Y también, por supuesto, se asociaban a épocas del año, ¿no? En ciertas épocas del año aparecían las Pléyades y también el planeta Venus, entonces también
les ayudaba a tener este ordenamiento de este calendario que hemos hablado. Ahora, los luceros también aparecen en algunos relatos atacameños. Me recuerdo con mucha alegría ciertas noches en las cuales viajábamos con mi familia a Río Grande para la gran celebración, ¿no? En julio de los Santos de San Santiago. Y me recuerdo que durante las noches mi abuela se ponía a relatarnos este cuento, ¿no? De El zorro y el perro, que probablemente algunos de ustedes conocen. En este cuento aparecen dos personajes bien importantes, ¿no? El zorro, un animal que es bastante común en los Andes, y el perro, que también es bastante conocido por nosotros debido a la ayuda que presenta, digamos, a nosotros como especie humana. En este cuento, el zorro y el perro son amigos, y justamente el zorro quiere engañar. Aquí escribí de manera incorrecta, es el zorro trataba de engañar al perro para poder comerse la comida. Y justamente el zorro le hablaba al perro sobre un lucero, un objeto que se encontraba en el relato. Es un objeto brillante, ¿no? Muy brillante, como les contaba. Un objeto distante, porque bueno, el zorro quería que el perro se fuera muy, muy lejos. Y además que tenía una apariencia de fuego, ¿no? Porque el zorro justamente convencía al perro para que éste viajara muy lejos y trajera ese fuego, ¿no? Del lucero para poder preparar los alimentos. Entonces, la existencia de esta relación, de este lucero, en un relato que podríamos decir que es parte central de la cultura atacameña, porque habla un poco de esta cultura de lo que es este engaño, ¿no? de ciertos animales como el zorro, ¿no? Con la astucia que tiene como animal, también la relación que tiene con la cultura atacameña de ciertas cosas, ¿no? De ciertos elementos que aparecen en este relato. Y además el concepto de lucero, ¿no? De que el cielo está presente dentro de este aspecto cultural de la cultura atacameña, ¿no? Entonces, para mí era importante el poder reconocer estos elementos dentro de un cuento, dentro de un relato, ¿no? Porque son reflejo de que esta cultura tenía presente esos mismos elementos en su diario vivir, ¿no? Un lucero era algo que todos conocían y era algo que era importante en el cielo. Y por eso que lo recuerdo con mucho gusto al acordarme, digamos, de esta historia que me contaba mi abuela. Y que por mucho tiempo no escuché el final, porque como todo niño escuchaba este relato y me quedaba dormido, ¿no? Sin escuchar el final. Después gracias a muchos familiares, a mi papá, pude ahí encontrar todas las partes, unirlas y finalmente tener el cuento completo. Y hoy en día puedo compartirlos con mis hijos. Así que creo yo importante, ¿no? En cómo estos relatos unen estos elementos culturales que tenemos. Ahora, hablando un poquito también de este concepto del cielo, ¿no? La cultura representada en el cielo. Tenemos las famosas constelaciones. Seguro más de alguno ha escuchado este concepto de lo que son las constelaciones. Las constelaciones, en palabras simples, son arreglos, ¿ya? Agrupaciones de estrellas en el cielo que o nosotros las unimos de forma imaginaria para formar algo, ¿no? Puede ser una figura, puede ser un objeto, puede ser alguna figura mitológica, es decir, relacionada con alguna mitología. Puede ser un cierto animal que tenga importancia cultural para mi pueblo, etcétera, ¿no? Entonces, los antiguos, estamos hablando de los antiguos seres humanos en la Tierra, miraban al cielo y trataban de tratar de entender, ¿no? Lo que pasaba en su entorno. En este caso, no es raro de que los antiguos hayan pensado o hayan plasmado su cultura en el cielo, porque trataban de dar explicación a lo que ellos miraban. Y es por eso que los antiguos griegos, al mirar esto en el cielo, representaron en esta famosa constelación, que es la famosa constelación de Orión, que se reconoce fácilmente con estas 3 estrellas que están en el medio, que están juntitas, ¿no? Que se conoce como el cinturón de Orión, o más familiarmente como las 3 Marías en el hemisferio sur. Representaba a un cazador.
¿ya? Este cazador era bien importante para la cultura griega, porque justamente este cazador tenía que ver con una mitología, en donde se unía a lo que es el Orión, cazador de animales, al gran cazador, con Tauro, que es una constelación que está al lado, el unicornio, que está también cerca, como ustedes pueden ver ahí en la figura, la liebre, y al otro lado también el escorpión. Entonces tiene que ver un poco con la explicación que ellos daban al cielo, tenía que ver en este caso con esta mitología, ¿no?, que ellos podían contar. Ahora, esta constelación, cuando uno habla de Orión, a cualquier civilización en el hemisferio norte, si bien es cierto, algunos le llamaban de manera diferente dependiendo del pueblo, hoy en día la constelación de Orión conecta, digamos, lo que uno ve en el cielo con algo fácilmente reconocible, ¿no? Cuando uno ya ve este hombre con su cinturón, con su espada, con su escudo, luchando, digamos, contra de este toro, el Tauro que está ahí al lado, creo que es mucho más fácil reconocer en el cielo lo que estamos, digamos, y hacer una conexión, ¿no? Para nosotros que estamos en el hemisferio sur, vemos a Orión al revés, por lo tanto es un poco difícil el poder tratarse de imaginar este cazador, ¿no? Entonces, pero lo importante, el punto que quiero dejar aquí, es esta relación, ¿no?, entre la cultura y cómo la cultura plasma estas creencias, estas tradiciones, esta mitología en los cielos. Por eso no es raro de que los antiguos habitantes de los Andes también hayan tratado de plasmar estas creencias, esta cultura en su cielo. Y en este caso, la diferencia principal de los pueblos andinos en relación a otras civilizaciones, sobre todo desde el punto de vista, digamos, de la parte occidental, Europa, Norteamérica, etc., las civilizaciones que habitaron los Andes formaron constelaciones, es decir, estas pequeñas agrupaciones, pero no uniendo estrellas, sino en estas regiones que ustedes pueden ver ahí, en esta imagen, que se ven ciertas zonas oscuras en esta vía, la Vía Láctea, que es esta zona iluminada, como franja iluminada que uno ve en el cielo. Y en esas regiones oscuras, los antiguos habitantes de los Andes plasmaron estas constelaciones. Ahora, es bien interesante cuando uno analiza estas constelaciones, qué es lo que ve, ¿no? Y justamente no es raro de que los antiguos habitantes de los Andes hayan plasmado lo que veían en su entorno. ¿Y qué es lo que veían? A la famosa, digamos, todos los tipos auquénidos, en este caso como la llama, quizá algún cóndor, algún tipo de pájaro, algunos, dependiendo de las distintas investigaciones que uno ve pájaros, ve zorros, ve culebras, y por lo tanto se representaba de la misma manera que los antiguos griegos lo hicieron en el cielo. Los antiguos atacameños plasmaron, digamos, este ambiente cultural, ¿no? Esta naturaleza en el cielo. Y no es raro que eso haya sucedido, ya que todas las civilizaciones lo hicieron. Y es justamente de esta manera que surgen estas constelaciones que se llaman las constelaciones oscuras. Y esto es bien especial porque no, la mayoría de las culturas, digamos, occidentales, juntaron estrellas, unieron estrellas, así como cuando uno se sienta a ver las nubes y ver las formas que tienen las distintas nubes en un día nublado o medianamente nublado. De la misma manera, los antiguos europeos trazaron estas líneas y formaron estas figuras mitológicas, animales, que tienen que ver con su cultura. Pero en los Andes se vio justamente una manera diferente, ¿no? Y que era esta formación de las constelaciones oscuras, es decir, de estas constelaciones formadas por las partes oscuras de la Vía Láctea. Ahora, una de las constelaciones oscuras más conocidas es la que se conoce como la Yacana, ¿no?, que es la llama celestial. Ahora, para poder reivindicar un poco a la cultura atacameña, deberíamos decir Sila, ¿no?, que es la llama en Kunza, ¿no? Yacana viene un poco más de nuestra herencia andina, ¿no?, con el quechua. Pero esta llama justamente tiene que ver o engloba un mito o algo cultural bien importante. Hace un tiempo atrás mi papá me contaba una historia que él había vivido cuando era más joven, y él había ido al poblado de Cámara y había visto
en compañía, digamos, de otras personas que lo habían ayudado, a haber visto una escena bien importante que tenía en relación a la llama, al llamo, en este caso que era como el alfa de su rebaño, y el momento del alumbramiento de las llamas, ¿no? Las llamas cuando van a dar a luz a sus crías, buscan un lugar especial, ¿no? Y de hecho me comentaba mi papá de que la placenta, que es cuando nacen, digamos, las crías, no tienen olor justamente porque quieren evitar la aparición de este zorro, ¿no? Que está acechando cerca, ¿no? Y este zorro trata de distintas maneras camuflarse, digamos, con el ambiente para poder acercarse y, en este caso, agarrar a la cría que tiene pocos segundos de vida, ¿no? Y que en este caso es el miembro más débil del rebaño para poder comérselo, ¿no? En este caso, este concepto, ¿no? De la llama con su cría, la cría, en este caso, a los pocos segundos de nacer, se pone de pie de manera milagrosa y comienza a seguir a la madre para poder mamar, ¿no? Y el zorro está ahí al acecho, ¿no? Tratando de buscar un momento de descuido de la llama. Y es así que estos elementos, ¿no? De la llama, su cría, el zorro, están representados en el cielo en estas constelaciones oscuras, ¿no? Tenemos a la famosa Yacana. Bajo la Yacana, algunas han encontrado esta constelación oscura de la cría, ¿no? Que está bajo la llama tratando de mamar, como siempre, y tenemos a un costado al zorro, que está al acecho, ¿no? Tratando de cazar a esta cría y esperando cualquier momento de descuido. De la misma manera que esto se plasmó en el cielo, con este ciclo que existe en la naturaleza, también se plasmó en la piedra, ¿no? Como se ven, digamos, los distintos vestigios en varios lugares del desierto de Atacama, en especial en Taira, donde se ve justamente esta historia, ¿no? Entre la llama, su cría y el zorro que está cerca tratando de cazar, ¿no? Entonces, este es uno de los temas que yo quería tocar justamente porque creo yo importante destacar la relevancia que tenía el concepto de lo natural, ¿no? Para los antiguos atacameños y cómo eso se representó en el cielo a través de estas constelaciones oscuras, ¿no? Y que es parte del cotidiano, ¿no? Del día a día para un atacameño. Ahora, la yacana tiene también un concepto también de que muestra el tiempo, digamos, dentro de este calendario. La yacana que podemos ver ahí formada en la parte izquierda con las dos estrellas, Alfa y Beta Centauro, que son estrellas bien brillantes que están cerca de la Cruz del Sur, están mostrando los ojos de la yacana, ¿no? Y los antiguos habitantes de los Andes, cuando veían que la yacana aparecía en el este, es decir, por la cordillera de los Andes, sabían en este caso de que era momento de las épocas de lluvias, ¿ya? En este caso, a la aparición de la yacana por el este significaba la aparición de las lluvias. Y cuando la yacana, a lo largo del tiempo, comenzaba a desplazarse en el cielo, llegaba un momento, alrededor de junio en general, era cuando la yacana se miraba al revés, es decir, con los ojos abajo, por el oeste, es decir, por donde se esconde el sol, y eso significaba para los antiguos atacameños de que de la misma manera que los meses de verano, que era cuando la yacana aparecía por el este, traía las lluvias, en algún momento ya necesitaba beber agua. Entonces, en los meses de invierno, al aparecer por el oeste, ir ocultándose, se pensaba que este yacana bebía agua del océano, ¿no? Y que luego volvía a liberar cuando aparecía nuevamente por el este. Y esa aparición y desaparición de la yacana en el cielo también estaba, digamos, reafirmaba un poco el ciclo, ¿no? Que los antiguos atacameños veían en su entorno. Y es por eso que la yacana era un elemento tan especial como lo es hoy en día la llama para cualquier atacameño, ¿no? Ya que es su fuente de comida, su fuente digamos, inclusive de recursos que le puede dar
da abrigo con la lana, etc. Es decir, la llama es un elemento esencial dentro de la cultura atacameña y por eso es importante también destacar la importancia que tiene esta yacana, ¿no? Esta llama celestial en el cielo, eh, representando esta importancia que tiene para el hombre la tierra. Ahora, ¿qué es la yacana desde el punto de vista astronómico? Y esta yacana es una parte oscura de la Vía Láctea, y es oscura no porque no hayan estrellas ahí, sino porque existe lo que es el medio interestelar, es decir, hay algo entre las estrellas. Y este material que está entre las estrellas, principalmente polvo y gas interestelar, absorbe la luz y hace de que no podamos ver a través digamos, de esa nube de gas y de polvo, y por lo tanto hace que se vea oscura. Obviamente, al mirar estos lugares con mayor detenimiento, con mejores instrumentos, nosotros nos damos cuenta de que no son lugares oscuros, sino que tienen mucho, mucho que decir. Y gracias a la tecnología actual, hoy en día, mirando esas regiones oscuras, nos hemos dado cuenta hemos aprendido sobre cómo es el ciclo de las estrellas, cómo las estrellas nacen, cómo las estrellas viven y finalmente cómo mueren, ¿no? Este ciclo constante que nosotros podemos ver. Entonces, dependiendo de la nube que estamos mirando, algunas son nubes en las cuales las estrellas están naciendo, otras son regiones en las cuales las estrellas están en su ciclo normal, y otros son los remanentes, es decir, cuando las estrellas murieron y dejaron algún tipo de vestigio. Eso es lo que estamos observando en esa zona. Entonces, dependiendo de dónde miremos, vamos a ver algún ciclo, alguna parte de este ciclo de vida y muerte. Entonces, este medio interestelar que nosotros vemos en el cielo tiene polvo, es decir, estas partículas que absorben la luz, y tiene gas, que también absorben la luz y a veces la cambian, podríamos decir, como de color, ¿no? Pero este medio interestelar está conformado por lo que se llaman las nebulosas, ¿no? Las nebulosas son el nombre que se les dio porque cuando la gente miraba por el telescopio, miraba esta nubecita que no entendía lo que era, entonces le pusieron nebulosa. Pero hoy en día sabemos que las nebulosas pueden ser o nubes moleculares, que es cuando nacen las estrellas, nebulosas planetarias o supernovas, que son estas regiones del cielo que muestran la muerte de las estrellas y dejan un cierto remanente, ¿no? Y ese remanente es el que estamos observando. Ahora, entonces, estas nebulosas que nosotros vemos en el cielo, que son estas regiones oscuras que están en nuestra galaxia, se conectan de alguna u otra manera con este pensamiento, ¿no? de estas constelaciones, ¿no? Que tienen que ver con el ciclo de la vida, ¿no? De la misma manera que las nebulosas nos muestran el ciclo de la vida de las estrellas. Para los antiguos atacameños, esas nebulosas o esas regiones oscuras mostraban también o eran parte importante de estos ciclos que observaban en la naturaleza. Ahora, cuando nosotros miramos una constelación en el cielo, nosotros vemos esta constelación que ya hemos conversado, es la constelación de Orión. Pero si nosotros hacemos un pequeño zoom, vamos a ver que en la parte inferior del cinturón de Orión vemos una pequeña región que, si la agrandamos, es esta nebulosa de Orión. Y esta nebulosa de Orión nos da, es algo bastante interesante de estudiar. Si nosotros nos acercamos con nuestra tecnología, vamos a hacer haciendo zoom dentro de esa región, vamos a ir viendo que dentro de esta Vía Láctea tenemos regiones en las cuales hay estas pequeñas nubecitas, ¿no? Y estas nubecitas son las conocidas como nebulosas, ¿no? Y es por eso que esta, donde estamos haciendo zoom, se llama la nebulosa de Orión. Ahora, la nebulosa de Orión, cuando nosotros la vemos con nuestros ojos, la vemos de una manera. Pero si tenemos un instrumento que nos permite mirar con otros ojos, vemos otra imagen. Entonces, al combinar ambas imágenes, nosotros podemos tener la imagen completa, ¿no? La pintura completa de lo que en verdad está pasando. Es por eso que aquí me gusta citar siempre la famosa frase de este cuento infantil de El Principito, ¿no? Donde lo esencial es invisible a los ojos. A veces, con nuestros propios ojos, no somos capaces de ver más allá lo que está ocurriendo, ¿no? Y justamente con la ayuda de nuestros ojos y otros ojos, además, es decir, instrumentos, telescopios, muy precisos que nos permiten a nosotros tratar de entender lo que está pasando. Una región en el cielo puede entregarnos mucha información
sobre la vida, la vida de una estrella, sobre el proceso que están siguiéndose para llevar a cabo este ciclo, ¿no? Y también los distintos, cómo, por ejemplo, se formó nuestro Sol, cómo se formó el sistema solar, cómo se forman otros planetas. Perdón, ¿algo pasó? Ya. Y ahora, la parte final de mi presentación es solamente recordar una relación, ¿no?, que existe entre distintas festividades religiosas y el cielo. En este caso quisiera referirme en primer lugar a lo que es lo que se celebra, ¿no?, entre el 1 y 2 de noviembre, que es lo que se conoce como la mesa de los difuntos, como decía mi abuela, la mesa, había que poner la mesa, o los finados, como decía mi abuela. Y en esta mesa aquí les comparto unas imágenes familiares, ¿no? Imágenes mías y imágenes de la mesa de mis padres que hicimos este pasado 1 y 2 de noviembre. Y quisiera enfocarme en ciertos elementos, ¿no?, que creo yo que son centrales dentro de un atacameño. En este caso, en primer lugar, es esta conexión intrínseca que existe entre nosotros, los humanos que estamos aquí en la Tierra, en la vida, con los difuntos, nuestros antepasados, ¿no?, que, de acuerdo a algunas fuentes, se pensaba de que estaban en el cielo, ¿no?, y habitaban esta Vía Láctea, este río que estaba en el cielo, ¿no? Entonces, en primer lugar, eso para mí es bien importante porque siempre va a relacionar, digamos, a las personas, a nosotros que estamos en esta vida, con el cielo, ¿no? El cielo como este lugar en donde habitan estos antepasados, ¿no? Entonces eso es lo primero, y por eso nosotros hacemos una ofrenda, ¿no?, a ellos, recordándolos, pensando de que ellos vienen a poder comer y participar de estas ofrendas que nosotros estamos haciendo. Una parte central que a mí se me anduvieron quemando un poquito este año fueron estas escaleras, ¿no? Me gusta enfocarme en este concepto de las escaleras porque unen la tierra con el cielo, ¿no? Y ese también es un punto central dentro de esta celebración, ¿no? Este concepto de que las almas puedan bajar a la tierra y de la misma manera también volver a subir, ¿no? Esta conexión, ¿no? También estos panes que se realizan en forma de llamas. Yo para mis hijos también hice unos pequeños como crías, ¿no?, en forma de pájaros. Mi abuela hacía una paloma muy, muy bonita, y también las culebras o serpientes, que en este caso yo la hice, digamos, se pueden representar de distintas maneras. Entonces, ciertos elementos de esta mesa de los difuntos tienen bastante conexión con el cielo. Una de las cosas es, de acuerdo a ciertas investigaciones que se han realizado, es la relación de esta mesa con este arco, ¿ya? El arco es un elemento esencial dentro del mundo andino, independiente, digamos, de que fue traído, digamos, o fue mayormente conocido con la llegada de los españoles. El concepto del arco dentro de la cultura atacameña es bien importante. Primero, un arco es el que corona esta mesa, ¿no?, de los difuntos. También un arco está presente, por ejemplo, ahí en esa imagen de la iglesia de San Pedro de Atacama, y también para la visita, cuando uno va a visitar a sus deudos, ¿no?, al cementerio, también estos arcos, ¿no?, de hojas de palmera. Es decir que, si bien es cierto, tiene otras conexiones, ¿no? Yo solamente me refiero a la conexión que tiene con la astronomía. Y en este caso, este arco, distintos investigadores han relacionado esta existencia del arco con la Vía Láctea, ¿no?, que, como pueden ver en la imagen izquierda, dependiendo de la fecha del año, nosotros podemos ver a la Vía Láctea formando este arco celestial, ¿no?, este arco en el cielo, y que, como les decía, el cielo era parte importante para los atacameños, ya que regía su calendario, su vida. Por lo tanto, la existencia de un arco en el cielo, ciertamente, para los atacameños, representarlo dentro de algo tan importante como era esta celebración de los muertos, de los difuntos, de los antepasados, era algo esencial, ¿no? Entonces ahí está la conexión
entre esta fiesta, digamos, bien importante y el cielo. Ahora, la Vía Láctea, como les decía, en ciertos momentos del año podemos ver de que se puede ver como un arco que está en el cielo. Pero en otros momentos, al pasar el tiempo, nosotros podemos ver que la Vía Láctea va pasando de formar un arco y están sobre nuestras cabezas a estar en el horizonte, ¿ya? Rodeándonos a nosotros. Y justamente ese concepto de estar rodeándonos sucede para el 1 de noviembre. Aquí yo traté de representar, como pueden ver en la imagen inferior, el 1 de noviembre nosotros tenemos que la Vía Láctea está en el horizonte, en el desierto de Atacama. Pero si nos vamos un mes atrás, ¿ya? Perdón, dos semanas atrás, el 18 de octubre, ¿ya? Tenemos que la Vía Láctea está un poquito más arriba en nuestro horizonte, a la misma hora, pensando siempre en la misma hora. Si nos vamos 2 semanas más atrás, es decir, al 4 de octubre, la Vía Láctea está más arriba, y 2 semanas más atrás, el 20 de septiembre, está un poquito arriba, es decir, formando un pequeño arco, ¿no? Es decir, al acercarse la fecha del 1 de noviembre, que es esta celebración de la Mesa de los Difuntos, vemos como este arco va bajando hasta estar completamente, digamos, hacia abajo, digamos, totalmente horizontal. Que podemos interpretar como un portal, ¿no? Que el 1 de noviembre comienza nuevamente a abrirse, combinando, ¿no?, estos mundos, el mundo de la tierra, de lo terrenal, con este mundo del cielo, ¿no?, de los antepasados y los antiguos que nos pueden venir a visitar. Es decir, esta relación, ¿no?, que nosotros podemos observar debido a la posición de la Vía Láctea a lo largo del año, es algo que, sin lugar a dudas, para los antiguos atacameños representaba una época especial, ¿ya?, en la cual celebraban. Obviamente, luego con la llegada de los españoles, estas fechas, digamos, estas celebraciones fueron acomodándose un poco y amalgamándose con la tradición judeocristiana, ¿no? Pero ciertos elementos se mantuvieron intactos, digamos, desde los antiguos atacameños hasta nuestros días. Y uno de esta relación del arco, ¿no?, que nosotros podemos ver en los cielos. Y la segunda relación que quiero comentar es lo de la fiesta de las cruces. En muchos poblados, en especial en Río Grande, se celebra el 3 de mayo la fiesta de las cruces. Si bien es cierto, la cruz es algo netamente, digamos, traído por los españoles, en el cielo existe la constelación que se llama de la Cruz del Sur, ¿no? Esta constelación que involucra, como ustedes pueden ver en la parte izquierda de la pantalla, estas 4 estrellas bien brillantes y que podemos fácilmente formar una cruz, ¿no? Ahora, como todas las constelaciones en el cielo, va cambiando su posición a lo largo del año, ¿no? Si nosotros medimos, y eso es lo que traté de hacer en la parte derecha, es sacar una imagen a la Cruz del Sur que pueden ver en la parte superior, en distintas fechas, ¿no? Tengo el 29 de marzo, el 5 de abril, 19 de abril, el 3 de mayo, 17 de mayo, 7 de junio, 21 de junio, ¿no? Esas 7 imágenes en las cuales vamos viendo cómo la Cruz del Sur va cambiando su posición a lo largo de estas fechas, ¿no? Y la constelación de la Cruz del Sur, para la fecha del 3 de mayo, digamos, dependiendo un poco del calendario, recuerden que algunos años son años bisiestos, entonces puede ser un poco antes, un poquito después, pero dentro de esa semana del 3 de mayo tenemos que la Cruz del Sur se encuentra en su mayor altitud en el cielo, si miramos hacia el sur en este caso, y mayor altitud es la que la vemos más alto en el cielo, ¿no? Y justamente, perdón, se me adelantó la diapositiva. Y justamente, como pueden ver ahí en la parte central, el asta mayor de esta Cruz del Sur coincide justamente con la dirección norte-sur, es decir, marca justamente el sur geográfico como punto de referencia, ¿no? Entonces, la Cruz del Sur tiene también esta conexión, ¿no? El movimiento aparente de esta cruz en el cielo, debido a los movimientos que hay en la Tierra, este movimiento de la Cruz del Sur justamente coincide con esta fecha. Ahora, no quiero decir, no es mi especialidad, no soy antropólogo ni arqueólogo para decir
de que los antiguos atacameños celebran la fiesta del 3 de mayo debido a esto, no, sino lo que quiero decir es que cuando se habla de una cierta celebración, ¿no? Una cierta celebración cultural, tiene que ver con ciertos elementos, ¿no? que tiene un pueblo. Por lo tanto, cuando el pueblo ve de que esa celebración se realiza de cierta manera y hay ciertos elementos a su alrededor que hablan de lo mismo, ¿ya? Ciertamente esa celebración se queda en la gente y perdura por el tiempo, porque existe una conexión, ¿no? Entre lo que se ve y lo que se hace. Entonces, para mí, esto es una muestra justamente de por qué esta fiesta del 3 de mayo ha perdurado de una manera tan interesante en la cultura atacameña, debido a que hay ciertos elementos, como podemos ver claramente en el cielo, que representan lo mismo que ellos están celebrando, digamos, en el punto de vista terrenal, ¿no? En la tierra, aquí físico. Entonces, de la misma manera como la celebración del 1 y 2 de noviembre, ¿no? De la mesa, existe este paralelo en el cielo, ¿no? Y como les contaba al comienzo, las culturas representaban sus creencias, sus tradiciones en el cielo, y ciertamente estas tradiciones que ellos pueden ver en el cielo reafirman un poco lo que ellos están celebrando acá en la tierra. Por lo tanto, esta conexión, ¿no? Es muy importante, sobre todo para que una tradición o una cultura se preserve en el tiempo, ¿no? Porque está explicando lo que está pasando en su entorno. Entonces, en general, quisiera terminar solamente con una breve reflexión, ¿ya? De lo importante que es hoy en día el desierto de Atacama para la astronomía mundial, ¿ya? Es un lugar tan importante en donde se realizan descubrimientos muy relevantes para el campo de la astronomía. Y hoy en día es lugar, es terreno para la construcción de todos estos observatorios que existen hoy en día, ¿ya? Y que utilizan este cielo maravilloso para poder hacer sus investigaciones. Ahora, teniendo en cuenta de que personas de lugares muy lejanos de la Tierra vienen al desierto de Atacama a poder observar, es importante tener en cuenta de que nosotros como país no necesariamente solo podemos exportar materias primas, podemos exportar cultura, ¿ya? La cultura que viene de nuestros ancestros, y si bien es cierto, si no todos tenemos antepasados, digamos, de estos terrenos, si vivimos en ese lugar, podemos hacer nuestra esa historia, esos relatos, y podemos en este caso, de la misma manera que nosotros conocemos la historia de Orión, que viene de los antiguos griegos, sería bonito el poder exportar también nuestros relatos, nuestra cultura, y poner en valor estas tradiciones, ¿no? Que han perdurado durante tanto tiempo y que han sorteado distintos tipos de obstáculos. Hoy en día la posición en la que estamos como capital astronómica mundial, creo yo que estamos en una posición en la cual podemos poner en valor todas estas tradiciones, estas culturas, y de la misma manera el volver a establecer esta conexión con el cielo, ¿no? Que tenían los antiguos, volver, vamos, a que las personas puedan tener esa misma visión del cielo, no necesariamente para definir su calendario, sino para que le haga sentido a lo que está observando, ¿no? Y justamente volver a tener este respeto, ¿no? Por la naturaleza y sobre todo esta conexión, ¿ya? Que nos une en este caso en el cielo con la tierra. Le agradezco por su tiempo. Muchas gracias. Sanki Sanki. Bueno, Basilio, si ves los monitores vas a ver la gente aplaudiendo. Significa que obviamente que fue muy interesante todo lo que nos comentas y muy hermosa también tu reflexión final, muy valiosa también. Ahora mi colega, la antropóloga Seleni Guerra, ha recogido algunas preguntas que quizá ha tenido nuestra audiencia, a ver si nos podrías comentar algo de esto. Adelante, Seleni. Buenas noches, Basilio. Buenas noches. Mira, María Soledad Toro nos escribe: quisiera saber de la historia de la llama que baja a la tierra a beber agua de los manantiales.
por favor. Sí, en la charla comentaba un poquito de esta historia de la famosa yacana, ¿no? La yacana, en este caso, que es esta llama celestial, existen estos relatos, ¿no? De que mencionaban de que esta llama aparecía, digamos, por el este en los meses de verano, trayendo las lluvias. En este caso aparecía en el este, en la dirección de la cordillera de los Andes. Y al pasar del tiempo, digamos, llegando a los meses de invierno, la llama se observaba en el oeste, en este caso al revés, ¿no? Con la boca hacia abajo, con el hocico hacia abajo. Por lo tanto, bebiendo agua, lo que pensaban los antiguos habitantes de los Andes, bebiendo este agua para poder recargar sus energías, ¿no? Bebiendo agua del océano, ya que en este caso los atacameños pensaban de que esa agua que bebía nuevamente volvía hacia ellos por el este, nuevamente en la llegada del verano. Y justamente eso explicaba este ciclo de las lluvias de verano en el desierto de Atacama, que es el conocido invierno altiplánico, ¿no? Ok. La otra, ¿se nos podría explicar en detalle las imágenes que están en tu diapositiva titulada Nuestro vecindario galáctico, por favor? Sí, voy a retroceder un poquito entonces. Bien. A ver, lo que explicaba con esta diapositiva era de que porque cuando uno está mirando al cielo y ve estas constelaciones oscuras, no saben, en este caso para los antiguos, se formaban, digamos, estos distintos animales que tienen que ver con su cultura, ¿no? Pero que en verdad hoy en día con los instrumentos que tenemos hemos podido analizar un poquito qué es lo que está pasando ahí. Y justamente esto es una colección de imágenes de lo que se definen como nebulosas, ¿no? Que son objetos, digamos, en el cielo, que para los antiguos telescopios se veían como pequeñas nubecitas. Hoy en día, con los instrumentos, con la tecnología que tenemos, podemos diferenciar que hay ciertos lugares en el cielo en el cual están naciendo estrellas, que son las nubes moleculares, que en este caso sería la parte superior izquierda, por ejemplo, o la que es superior en el medio. ¿Ya? Esas son nubes moleculares en las cuales vemos que están naciendo estrellas. Hay eventos, digamos, que están sucediendo, fenómenos físicos, fenómenos astronómicos que están dando lugar a nacimiento de nuevas estrellas. Pero también cuando uno ve el cielo, reconoce estas ciertas regiones, las cuales no son nacimiento de estrellas, sino que muestran la muerte de las estrellas. Y eso es, por ejemplo, la parte inferior izquierda, que es lo que se conoce, lo hemos visto como un ojo, ¿no? La cual vemos en el centro es lo que se llama una enana blanca, un remanente de una vida de una estrella, y lo que está rodeando es lo que se llama una nebulosa planetaria, ¿no? Que lo que quedó de esa estrella. Y también, si ves en la parte superior derecha, ¿ya? Que también una vez lo vi, que lo llamaban como el ojo del gato, que muestra una supernova. Una supernova es un evento energético muy, muy grande en el cual tenemos una estrella de varias veces la masa del Sol, sobre 8 veces la masa del Sol. Tenemos de que esa estrella, al alcanzar su etapa final, digamos, que tiene que ver un poco con lo que sucede en su interior, al alcanzar una etapa final, explota, podríamos decir de una manera en donde se expulsa gran cantidad de material muy, muy rápido y genera ciertas condiciones, ¿no? De hecho, en esta supernova se forman distintos elementos que están presentes, por ejemplo, en nuestro cuerpo, por ejemplo, como el hierro. El hierro es un elemento que se forma en estas grandes explosiones conocidas como supernovas. Ahora, hay otros elementos que también se forman, digamos, en estos eventos, en estos fenómenos, como por ejemplo el calcio de nuestros huesos, como dije, el hierro de la sangre, y otros elementos que están presentes, por ejemplo, acá en la Tierra y que en algún momento fueron creados en las estrellas. Gracias, Basilio. Bueno, no hay más preguntas, pero los espectadores de YouTube te agradecen por la charla, están muy contentos. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Basilio, no sé si
¿Alguien más de acá de los presentes tendrá alguna pregunta, algún comentario? O tú mismo, Basilio, si querrás hacer alguna otra, compartir algún cierre. Doy la oportunidad a ver si alguien quiere dar un mensaje o algo. Basilio, a mí me gustaría que en el marco de lo que tú pudiste aclararnos respecto a lo que es el conocimiento científico y el conocimiento vernáculo, ¿cuál es el desafío que hoy día tiene una persona como tú eh, al futuro, a las nuevas generaciones? Eso me gustaría que nos comentaras. Bien, gracias. Bueno, lo primero que me gustaría decir respecto a eso tiene que ver un poco con esta coexistencia, ¿no?, del conocimiento científico, ¿ya? Y de nuestra herencia cultural. Creo yo de que hoy en día, sobre todo en el momento que estamos viviendo como país, es bien importante el poder tener esas dos miradas, ¿no? La mirada que viene de nuestra cultura, de nuestras creencias, de nuestras tradiciones, sobre todo lo que hemos recibido de nuestra familia, ¿no? Principios, valores, tradiciones que representan un poco quiénes somos, ¿no? Y de la otra mirada, desde el punto de vista científico, el de que podamos tener esta actitud crítica, ¿no? Esta actitud de poder estudiar más allá, de poder estar abierto a distintas perspectivas, ¿no? De distintos, para resolver ciertas problemáticas. Y por lo tanto podamos tener un pequeño balance, ¿no?, entre lo que somos nosotros, que es nuestra cultura, con el conocimiento científico. Ahora, ¿qué mensaje me gustaría darles a los más jóvenes? En este caso, lo importante es que podamos poner en valor, como se dice, ¿no?, de poder rescatar las tradiciones que tenemos y poner en una balanza que la historia de la yacana, la historia de el zorro y el perro, como les contaba, son tan valiosas como la historia de Orión, el cazador, con Escorpión, ¿no? Porque de la misma manera que estas representaban lo que veían los antiguos en el cielo, creo que esa conexión que se puede establecer con el cielo es mucho más valiosa. Cuando uno le habla a un niño atacameño sobre Orión y le trata de explicar lo que es el cazador y este escorpión, etcétera, creo yo que es muy difícil de poder tratar de enganchar con el niño, de conectar, ¿no? Pero si nosotros le hablamos de una llama, ¿ya?, le hablamos del ciclo que tiene, de la relación que tiene con su cría, con el zorro, creo yo de que, por supuesto, que podemos llegar mucho más rápido a esas personas. Por lo tanto, lo que quiero decir es que esta conexión que nosotros podemos establecer con nuestra cultura, ¿ya?, nos puede ayudar a poder tener una visión más global como país o como región, como macrozona, como se habla a veces, y poner en valor lo que, cómo eso nos representa a nosotros como cultura y por lo tanto cómo eso puede también ayudar a otras personas a tener distintas perspectivas de lo mismo que están observando en el cielo. Bueno, quisiera informar a todos los que nos están viendo de que nosotros estamos transmitiendo no solo por Meet, que es lo que estamos acá en esta plataforma, también está en la plataforma YouTube. Y te quiero comentar, Basilio, que te mandan muchísimos saludos. Hay mucha gente que te da las gracias por todos estos elementos, pero me parece que Seleni quedaron algunas preguntas. Sí, ahora que estabas despidiendo, te aparecieron dos más. Dame un segundito. A ver, Wilson Segovia consulta, ¿qué rol ocupan desde la cosmovisión los siguientes elementos? El chivato, el crucero, el arado, el puente, el revolcadero de Llamo, el guanaco, el río Blanco, la perdiz y la llama. Difícil responder todo en una misma. Eso podría ser una charla separada, ¿no? Pero bueno, de acuerdo a las investigaciones que he podido tener acceso, por ejemplo, la investigación de El Mundo Magaña, él habla justamente de estas constelaciones oscuras y que tienen que ver con estas regiones en el cielo que son representaciones de distintos elementos, como por ejemplo el revolcadero de la llama, ¿ya?, que esta región oscura que está al lado de la Cruz del Sur.
Y en este caso, por ejemplo, para mí es importante recalcar de que las constelaciones oscuras que nosotros de las cuales he hablado, no son las únicas y no son, digamos, las que veían todos los pueblos andinos. En este caso, una constelación, como yo les decía, tiene que ver mucho con la mirada cultural que uno está haciendo del cielo, ¿no? Con lo que uno cree, lo que uno ve. Es difícil de que un griego antiguo haya visto una llama en el cielo si no conocía o nunca había visto una llama, ¿no? Entonces, este concepto de que hay ciertas constelaciones que a veces reciben otros nombres, claro, por supuesto que es totalmente válido. Ahora, en relación, por ejemplo, al chivato, también he leído en relación a esta relación de lo que es las Pléyades, que hablábamos de este lucero, ¿no? En ciertos momentos del año es cuando las Pléyades coinciden con otros elementos, hablan justamente de momentos de mayor reproducción, por ejemplo, para los animales, ¿ya? Que tiene que ver con esta unión, ¿no? De lo que nosotros estamos viendo en el cielo, por ejemplo, como les decía, las 7 cabrillas, que son lo que se llama las Pléyades, con ciertos elementos que van a, dependiendo de la fecha del año, van a coincidir con momentos importantes, por ejemplo, de reproducción de los animales. También mucho se habla de Orión y las Tres Marías, las famosas Tres Marías, ¿no? Y recordemos de que para los antiguos, digamos, para los pueblos andinos, la Vía Láctea representaba un río, ¿no? Y ellos decían de que, bueno, si es que en la tierra tenemos ríos, en el cielo también hay un río, ¿no? Porque la tierra, el cielo es una representación de lo que está en la tierra. Y en ese río celestial que estaba en el cielo, debía haber alguna manera de cruzarlo. Y justamente la constelación de Orión, las Tres Marías, formaban un pequeño puente, ¿no? Para poder cruzar ese río. De hecho, me comentaba mi padre una vez, me comentaba que cuando una de las creencias que le comentaba mi abuela, era de cuando uno se moría, uno tenía que cruzar un río, ¿ya? Y este río era muy torrentoso, ¿no? Por lo tanto, uno tenía que buscar la mejor manera de poder cruzar ese río, y también, bueno, había que tener cuidado con lo que podía pasar, ¿no? Si lográbamos pasar ese río, llegábamos al lugar deseado. Y en este caso está la relación de este río torrentoso y el puente, ¿no? El puente, el lugar que nos va a ayudar a nosotros a cruzar ese obstáculo, ¿no? Y eso era una de las visiones de la cruz, perdón, de las Tres Marías, de este cinturón de Orión que se ve en el cielo. No sé si con eso contesto la mayor parte de lo que preguntaba. No sé si alguien de aquí del MIT quisiera hacer alguna pregunta. Tengo otra, la última. Ocadita consulta. He visto hundimientos en rocas y estos hundimientos tengo entendido que miraban el cielo desde estos pozos de agua. ¿Tiene algún nombre eso o tiene referencia a alguna información? De acuerdo a lo que conozco, es, a ver, hay ciertos esos que son como pequeños hundimientos, ¿no? Como pequeñas tacitas que hay en el desierto, ¿no? Me recuerda que mi padre me comentaba mucho de esos lugares, ¿no? En los cuales eran lugares muy importantes para poder encontrar agua en medio de un desierto, ¿no? Ahora, desconozco si algunos fueron hechos artificialmente para poder realizar ciertas coincidencias con el cielo. Pero como te contaba, como les comentaba inicialmente, hay también un tipo de alineamientos que a veces se producen entre ciertos cerros, por ejemplo, y ciertos poblados, ciertas estructuras que digamos que se construían. Pero desconozco si es que estos hundimientos mismos tenían una relación con eso. Ahora, como les digo, o sea, mi especialidad es la astronomía. Mi idea es poder aprender más de lo que saben los arqueólogos, los antropólogos, y poder tener una mirada en conjunto, ¿no? De poder analizar, en este caso, tratar de entender lo que veían los antiguos atacameños, los antiguos habitantes de los Andes, y tratar de dar una explicación a esa relación cultural que había con el cielo. Perfecto, Basilio. Esa creo que era la última pregunta, ¿verdad, Seleni?
Bueno, no sé si alguien más quiere hablar, decir algo. Los presentes. ¿Aló? Adelante, Esteban, te escuchamos. Bueno, qué importante lo que dice Basilio, sobre todo cómo uno relaciona las prácticas culturales que se vienen realizando en la cosmovisión licanantaya, atacameña, tanto del Alto Loa como de San Pedro de Atacama, y son costumbres y tradiciones que se siguen realizando en los diferentes pueblos y también, sobre todo, para el 1 de mayo, 3 de mayo, disculpe, el 1 y 2 de noviembre, también para las mesas de los difuntos, como esa relación que tiene de la figura que nosotros igual ponemos mesa también acá en el sector de Calama, también en algunos sectores, como también esas figuras se relacionan con el cielo, la escalera, las hadas, las capias, el tostado de maíz, los animales, el pan dulce, el rosquete, como las figuras que uno hace de la llama, de la cría, de la paloma, del pájaro, de la culebra que también dijiste, cómo se relaciona también eso que nosotros lo seguimos realizando todos los años y también que vamos también a partir a los cementerios indígenas, sobre todo el cementerio indígena prehispánico acá de Topate, donde yo todos los años voy y hacemos la costumbre, cómo hacemos esa conexión también con nuestros ancestros. Y esa relación es muy importante para nosotros, pero porque uno muere en forma de cuerpo, pero no en forma espiritual. Nosotros creemos en la vida después, más allá, y esa relación también que tú hablaste con el río, también que uno atraviesa ese umbral para llegar a destino. Y es importante también, y eso cómo se relaciona también con los fardos fúnebres que también están en estos cementerios, porque antiguamente estos fardos fúnebres se envolvían con una llama y eso también tiene relación también con eso que lleva, que tiene una data prehispánica, alrededor de 2500, 3000 años de antigüedad. Entonces, como eso también se va relacionando con el cielo. Y es muy importante lo que tú dijiste y rescato mucho lo que tú dijiste con respecto a que cómo ponemos en valor esa retransmisión oral que nos han retransmitido nuestros abuelos y se sigue realizando. Así que te agradezco tu presentación, Basilio, y eres un gran exponente y el primer astrónomo licanantay, y es muy importante para nosotros ese conocimiento que tú también tienes y lo relacionas también con el tema científico. Así que te agradecemos mucho y Sanki Sanki, muchas gracias. En lengua con- Bueno, creo que sí llegamos al final de esta charla magistral. Y nos despedimos entonces. Desde la Asociación Indígena de Regantes y Agricultores Lailai, agradecemos profundamente la presencia de Basilio Celis Castillo. Agradecemos y agradecemos tu disposición y tu entrega y te felicitamos también por tus conocimientos y especialmente por la manera tan clara y tan didáctica de compartirlos. Eso se agradece bastante viniendo de un académico de un alto grado como tú. Y bueno, son conocimientos que también los enlazas con lo que están en nuestro territorio y que este proyecto busca valorizar. Así que como tú, Basilio, son tantas las mujeres y varones que guardan ese conocimiento y resisten a los embates que de tanto a tanto azotan en los territorios. Y finalmente también queremos agradecer a la comunidad que alimenta estos esfuerzos, que nos guía en la búsqueda, rescate y resistencia de nuestra cultura, sin los cuales todo este esfuerzo sería en vano. Les invitamos a tomar contacto con la Asociación Lailai para permitirnos estas conversaciones necesarias bajo el cielo del Loa Medio. Que tengan todos ustedes muy buenas noches.